Hola, ¿cómo andan? Hoy les traigo la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. La historia retrocede en el tiempo, situándonos antes de la película y de la primera temporada. Aquí conocemos un poco más del pasado de algunos personajes clave. Todo comienza con Mei Mei y Utahime, quienes investigan una misteriosa mansión abandonada. El lugar estaba lleno de rumores, pues todos los que entraban desaparecían. Y efectivamente, dentro habitaba una maldición que atrapaba a sus víctimas en un espacio infinito, haciéndolas recorrer el mismo pasillo una y otra vez. Las dos hechiceras descubren que el truco estaba en cómo la maldición creaba bloques de espacio continuo. Si ambas corrían en direcciones opuestas, el hechizo colapsaría. Y así lo hicieron. Con un boom, la mansión terminó destruida. Eso sí, se olvidaron de levantar la cortina, ese campo que evita que los humanos normales noten los destrozos. Resultado, medio mundo se enteró del desastre. Al salir, se topan con nada más y nada menos que un joven Gojo Satoru, en su segundo año de la escuela de hechicería. Arrogante, egocéntrico y consciente de que ya era de los más fuertes. Junto a él estaba su compañero y amigo, Suguru Geto, quien en ese entonces no era un villano, sino un hechicero noble que constantemente le pedía a Gojo que fuera más humilde. A su lado también estaba Shoko Yeiri, futura médica de la escuela. La misión de Gojo y Geto pronto se complicó. El maestro Tengen, ese hechicero inmortal que necesita reencarnar cada cierto tiempo, les encargó proteger a Riko Amanai, una adolescente designada como el cuerpo de plasma estelar, con la que debía fusionarse para seguir existiendo. La joven vivía bajo cuidado de su sirvienta Misato, a quien consideraba como familia. El objetivo era simple en apariencia: mantenerla a salvo durante 2 días hasta la fusión. Pero claro, nada es tan fácil. Había 2 facciones tras Riko: los hechiceros maléficos de Q, que buscaban caos, y la secta del manto, fanáticos que adoraban a Tengen, pero que se oponían a que se fusionara con un humano. Además, hasta había una recompensa de 30 millones por su cabeza. Gojo y Geto se enfrentaron a mercenarios, matones y maldiciones por igual. Incluso Misato fue secuestrada en un intento de intercambio, pero ambos lograron rescatarla, destrozando a todos en el proceso. La tensión parecía ceder cuando disfrutaron de un momento de descanso en Okinawa, un respiro antes de regresar a Tokio. Todo parecía bajo control, hasta que apareció el hombre que cambiaría el destino. Toji Fushiguro, el asesino de hechiceros, un monstruo humano sin energía maldita, pero con habilidades físicas tan letales que lo convirtieron en leyenda. Su misión: eliminar a Riko Amanai. Y lo peor, ya conocía a Gojo desde hacía años, cuando fue testigo de su nacimiento con los 6 ojos y la técnica del infinito, un poder prácticamente imbatible. El escenario estaba listo para uno de los enfrentamientos más impactantes de todo Jujutsu Kaisen: Gojo Satoru contra Toji Fushiguro, el guerrero sin maldición que se atrevió a desafiar al hechicero más fuerte. Su ingenio no se queda atrás, pues fue él quien planeó todo el desgaste de Gojo. Puso precio por la cabeza de Riko, atrayendo mercenarios y enemigos para obligarlo a mantener activa su técnica durante días, hasta dejarlo agotado. Y cuando Gojo bajó la guardia, Toji lo atacó y lo derrotó, dándole un golpe que parecía mortal. Tras acabar con él, Toji cumplió su misión: asesinó a Riko Amanai frente a Geto, dejando claro que ni siquiera el cuerpo estelar podía escapar de su destino. Geto, furioso, intentó detenerlo usando su habilidad de controlar maldiciones, pero ni su arsenal fue suficiente. Toji lo superó y lo dejó inconsciente. Entregó el cuerpo de Riko a la secta del manto, pensando que su trabajo había terminado. Sin embargo, al salir se topó con lo inesperado: Gojo seguía con vida. Contra todo pronóstico, Satoru usó por primera vez la técnica de ritual inverso, curando sus heridas y comprimiendo al límite su energía. Esa experiencia lo llevó a despertar un poder aún mayor, creando la temida técnica púrpura, capaz de borrar todo a su paso. Con ella venció definitivamente a Toji, quien antes de morir reveló que tenía un hijo, Megumi Fushiguro, a quien el clan Zenin seguramente intentaría manipular en el futuro. Este secreto marcó a Gojo,
que decidió proteger y criar al niño como su alumno. Por otro lado, el regreso de Gojo como el hechicero más poderoso sembró dudas en Geto Suguru. Empezó a sentirse inútil, rezagado, y a preguntarse cuál era el verdadero sentido de su lucha. Mientras Gojo brillaba cada vez más, Geto se sumía en pensamientos oscuros. ¿Vale la pena arriesgar la vida por proteger a los no hechiceros? ¿Aquellos que ni siquiera comprenden el sacrificio de los hechiceros? Esa semilla de resentimiento lo llevaría, poco a poco, a cuestionar todo y a mirar hacia un destino mucho más sombrío. Tras el quiebre de sus ideales, Geto comienza a actuar sin retorno. En su siguiente misión, asesina a todo un pueblo que maltrataba a unas niñas con poderes malditos, adoptándolas después como parte de su nueva secta. Desde entonces es catalogado como criminal y sentenciado a muerte. En un encuentro con Gojo, le revela sus motivos y le deja la famosa frase que dio origen a tantos memes. ¿Eres el más fuerte porque eres Gojo Satoru? ¿O eres Gojo Satoru porque eres el más fuerte? Todo esto era recordado por Gojo en un sueño, del cual despierta junto a Itadori, Megumi y Nobara en un día libre. Durante este lapso aparece Yuko Ozawa, antigua compañera de Yuji, que ahora luce irreconocible, confesando indirectamente su interés en él. Sin embargo, el momento se corta cuando reciben una misión urgente. Dentro de la escuela podría haber un traidor. Las sospechas recaen sobre Kokichi, el verdadero titiritero tras el robot Mechamaru. Se descubre que sí colaboraba con Mahito y Geto, buscando a cambio recuperar su cuerpo mediante la manipulación de Mahito. Su plan oculto era exorcizarlos después, pero todo termina en un enfrentamiento directo. Kokichi desata a Ultimate Mechamaru, transformando la batalla en un choque épico que parece salido de un anime de mechas. Tras la muerte de Kokichi, quien había puesto todo su esfuerzo en enfrentarse a Mahito, parecía que la batalla se inclinaba a su favor, sobre todo cuando usó un dominio simple desde el interior del enemigo, provocando una explosión brutal. Sin embargo, Mahito sobrevivió y acabó con la vida de Kokichi, impidiéndole así reencontrarse con sus amigos y con Kasumi. Este desenlace marcó un punto de no retorno. Geto anunció que era hora de poner en marcha el plan definitivo, cuyo escenario sería nada menos que el 31 de octubre, en Shibuya. El plan consistía en levantar 4 cortinas, unas que atraparían a los civiles dentro de la ciudad sin posibilidad de escapar, y otras que impedirían la entrada de los hechiceros. Todo estaba calculado para invocar al mismísimo Gojo Satoru, el hombre más fuerte. Cuando Gojo llegó al metro de Shibuya, fue recibido por Choso, Hanami y Yogo, quienes intentaron aprovechar la multitud de civiles para limitar sus movimientos. Pero incluso en esas condiciones, Gojo demostró por qué es considerado imparable. Arrasó con Hanami en segundos y desató un combate cuerpo a cuerpo feroz contra Yogo. La situación escaló aún más con la llegada de un tren repleto de humanos modificados por Mahito, que comenzaron a atacar indiscriminadamente tanto a civiles como los mismos hechiceros. Gojo, arrinconado, tomó una decisión extrema: activar su expansión de dominio por apenas 0,2 segundos. En ese instante procesó la mente de cada individuo dentro, dejando inconscientes tanto a humanos normales como a los transformados, para después eliminar uno por uno a los modificados en cuestión de segundos. Una demostración de poder absoluta. Pero ese era solo el comienzo del plan. Mientras Gojo se desgastaba en combate, la verdadera trampa se reveló: la prisión de Goku Monkyo, un objeto maldito capaz de sellar incluso al más fuerte. En el momento clave apareció quien parecía ser Suguru Geto, el viejo amigo que Gojo mismo había matado años atrás. La sorpresa fue devastadora. El cuerpo de Geto estaba siendo manipulado por otro ser que había trasplantado su cerebro, todo con el fin de apropiarse de su técnica de manipulación de maldiciones.
Aprovechando la confusión, Gojo fue sellado, cambiando por completo el destino de la batalla. Mientras tanto, en otros puntos de Shibuya, Itadori Yuji luchaba por derribar las cortinas que impedían el ingreso de los hechiceros. Tras derrotar a una maldición insecto y destruir el primer clavo que sostenía la barrera, se encontró con los mecanismos de Kokichi, marionetas programadas para guiar a los aliados en caso de que él cayera. Aunque él había sido el traidor, también dejó instrucciones claras para apoyar a sus compañeros. Por otro lado, Mei Mei y Ui Ui se enfrentaron a terribles maldiciones, llegando incluso a pelear contra el dios de la viruela, al que lograron derrotar con astucia y un sacrificio estratégico. Aún así, sabiendo que Geto los superaba, Mei Mei utilizó la técnica de su hermano para teletransportarse a otro país y escapar de una muerte segura. Yuji, decidido, subió a lo alto de un edificio para gritar y alertar a todos. Gojo había sido sellado. La noticia sacudió a los hechiceros. Desde entonces, Nanami, Megumi y Takuma se unieron a Yuji para destruir los otros clavos que sostenían la barrera. Sin embargo, se toparon con enemigos formidables, una anciana con su nieto y un guerrero calvo con una técnica ritual peligrosa, capaz de invertir la intensidad de los ataques. Tras una batalla dura y estratégica, lograron romper más clavos, debilitando las cortinas y abriendo el paso para los demás. En este punto, la guerra en Shibuya ya no era solo una batalla contra maldiciones. Era una lucha desesperada contra el caos absoluto, con los civiles atrapados, los hechiceros divididos y la amenaza de Geto al mando. Lo que comenzó con un ataque calculado se transformó en un verdadero infierno urbano. En medio del caos de Shibuya, Takuma se enfrentaba a la anciana hechicera y a su nieto. La mujer poseía una técnica particular. Podía hacer que alguien adquiriera la apariencia y habilidades de un muerto. Usando un fragmento del ADN de Toji Fushiguro, lo hizo encarnar en su nieto, trayendo de regreso al legendario asesino. El problema era que el cuerpo de Toji no era como cualquier otro. Era tan especial que terminó apoderándose por completo de sí mismo, escapando al control de la anciana. De inmediato, arrojó a Takuma desde un edificio, pero este fue salvado por Megumi e Itadori. La anciana, al verse acorralada, reveló su desprecio hacia los hechiceros, pero fue ejecutada sin piedad. Tras esto, los caminos se dividieron. Itadori, decidido a rescatar a Gojo, se adentró en el metro, pero fue interceptado por Choso, el hermano mayor de los hermanos malditos, que habían caído a manos de Yuji. Consumido por la venganza, Choso lo enfrentó en un combate feroz. Su poder era aterrador. Podía manipular su propia sangre, endurecer su cuerpo, lanzar proyectiles perforantes e incluso hacerla explotar. La batalla se tornó brutal, al punto de que Choso hirió gravemente a Itadori, perforando órganos vitales y dejándolo inconsciente. Sin embargo, justo cuando estaba por acabarlo, Choso fue invadido por recuerdos extraños, en los que compartía momentos con Yuji como si fueran hermanos. Confundido, decidió retirarse, dejando al protagonista moribundo. Mientras tanto, en otra zona, Nobara se encontraba junto a Akari, una asistente de hechiceros, y con Maki y su tío Naobito Zenin. Cuando Nobara y Akari salieron en busca de ayuda, fueron atacadas por Haruta, el hechicero de cabello rubio que ya había hecho estragos en el pasado. Con su espada maldita, casi las elimina, hiriendo de gravedad a Akari y dejando a Nobara malherida. En el instante decisivo apareció Nanami, quien intervino y lo derrotó con contundencia, aunque no lo mató. Después, explicó a Nobara y Akari la gravedad de la situación y decidió reunirse con los demás para continuar la lucha.
Fue entonces que se toparon con Dagón, una maldición que, al evolucionar, adquirió un poder descomunal. Su expansión de dominio los arrastró a un mundo tropical, donde invocaba criaturas marinas devastadoras. Incluso con la habilidad de Naobito para moverse a velocidad extrema, más la fuerza de Maki y la experiencia de Nanami, no lograban vencerlo. Nanami quedó gravemente herido, Naobito perdió un brazo y Maki apenas podía resistir. La situación parecía perdida. En el momento crítico apareció Toji Fushiguro, el mismo que había sido invocado por la anciana. Entró al dominio con brutalidad, robó el arma de Maki y destrozó a Dagón sin esfuerzo, deshaciendo la expansión. Luego, arrastró a Megumi fuera para enfrentarlo directamente. Allí, Toji derrotó fácilmente a los Shikigamis y técnicas de su hijo, hasta que, en un instante de claridad, le preguntó su nombre completo. Al escuchar Fushiguro, se alegró de que no llevara el apellido Zenin. Entonces, en un acto inesperado, Toji se quitó la vida frente a él, atravesándose con el arma. Aunque Megumi no comprendía la verdad de lo ocurrido, la tragedia no le dio respiro. Haruta reapareció, persiguiéndolo con su espada maldita. Acorralado y sin fuerzas, Megumi preparó su última técnica, un movimiento desesperado que arriesgaba todo. La batalla en Shibuya seguía intensificándose, y Megumi Fushiguro terminó revelando una de sus cartas más oscuras. Invocó un Shikigami legendario, una criatura que nadie antes había logrado controlar. Se trataba del Mahoraga, el general divino de las 8 manos de espada, un ser tan temible que en el pasado su sola aparición había acabado con los clanes Zenin y Gojo que intentaron enfrentarlo. Desde el primer instante la bestia mostró su poder aplastante, arrojando a Megumi con brutalidad. En ese momento apareció Sukuna, quien había despertado tras la intervención de Yogo y las hermanas huérfanas de Geto, que le habían insertado más dedos en el cuerpo de Itadori. Ahora con 15 dedos, Sukuna retomó el control. Su primera acción fue descartar a las hermanas, eliminándolas sin piedad. Y después enfrentó a Yogo, quien, con toda su fuerza, intentó darle un solo golpe, pero fracasó. Sukuna lo derrotó con facilidad y luego se dirigió directamente hacia Mahoraga. El choque fue monumental. Contra Yogo ya se había visto destrucción, pero contra Mahoraga el nivel fue catastrófico. La pelea arrasó media ciudad, con Sukuna usando su expansión de dominio, la cual no creaba un espacio cerrado, sino que se extendía 200 metros alrededor. En ese espacio, cualquier ataque suyo impactaba con precisión mortal. Con un único movimiento, desintegró a la bestia, dejando un vacío negro en medio de Shibuya. Antes de retirarse, Sukuna dejó a Megumi a cargo de Shoko, como si lo estuviera protegiendo, y devolvió el control a Itadori, obligándolo a cargar con la culpa de todo lo que había destruido bajo su cuerpo. Mientras tanto, en otro frente, la tragedia avanzaba. Nanami, gravemente herido y con medio cuerpo quemado tras el ataque de Yogo, continuaba enfrentando hordas de humanos modificados. En su mente, soñaba con un último descanso en Malasia, como si quisiera aferrarse a la paz. Pero ese respiro se quebró cuando apareció Mahito. En un instante, lo ejecutó frente a los ojos de Itadori. El dolor y la furia llevaron a Yuji a desatarse contra Mahito. Sin embargo, la maldición resultaba escurridiza, transformando su cuerpo sin cesar y usando humanos modificados para quebrar la moral del protagonista, obligándolo a luchar contra seres que todavía eran humanos. El combate fue un constante juego del gato y el ratón, pero entonces un rayo de esperanza surgió. Nobara. En paralelo, ella se enfrentaba a una copia de Mahito
incapaz de alterar cuerpos pero igualmente peligrosa. Con una de sus técnicas logró dañar la copia y al hacerlo también hirió al Majito real. Gracias a eso, Itadori pudo contraatacar con una serie de golpes devastadores. Aún así, Majito no estaba acabado. Se dividió en múltiples formas y comenzó a huir hacia el metro, obligando a Yuji a perseguirlo. En otra dirección, la copia hizo lo mismo con Nobara, quien también lo siguió. En un cruel giro del destino, Majito intercambió posiciones con su clon justo en el momento decisivo, logrando tocar el rostro de Nobara, y en un instante, ella cayó sin vida frente a los ojos de Yuji. Tras la brutal pérdida de Nanami y Nobara, Itadori queda totalmente devastado, hundido en la culpa por no haber podido proteger a nadie. Aprovechando esa debilidad, Majito lo golpea sin piedad, dispuesto a terminarlo. Pero justo en el instante decisivo aparece Aoi Todo, el inseparable brother de Itadori, quien lo levanta y le devuelve la motivación para seguir peleando. Con la ayuda de Todo, quien usa su técnica de cambiar posición. Con un aplauso, ambos combaten juntos contra Majito en una batalla frenética llena de destellos negros y movimientos estratégicos. A pesar de que Majito evoluciona su cuerpo a un nivel monstruoso, endureciéndose y ganando velocidad, Itadori no se rinde. Incluso cuando Todo pierde un brazo y ya no puede aplaudir, logra engañar a Majito con un simple movimiento del corazón, creando la apertura que su hermano postizo necesitaba para conectar otro golpe decisivo. En ese momento, Itadori muestra su lado más oscuro. Ya no siente compasión ni dudas. Le asegura a Majito que lo cazará una y otra vez, aunque vuelva con otro nombre o apariencia. Ese terror psicológico hace que Majito intente huir, como un conejo perseguido por un lobo, pero antes de acabarlo aparece Geto, quien absorbe a Majito como si fuera suyo. La tensión aumenta todavía más. Llegan Panda, Momo, Noritoshi y otros aliados para apoyar a Itadori, pero también aparece Uraume del lado de Geto, congelando a todos. En medio de ese caos surge un inesperado giro. Choso, que hasta hace poco era enemigo, ahora se revela como aliado de Itadori. La razón es impactante. Gracias a su técnica de sangre, descubre que Yuji es en realidad su hermano. Esto conecta con la oscura verdad. El cuerpo que ahora controla Geto pertenece al hechicero Noritoshi Kamo, un ser que lleva siglos experimentando con maldiciones y cuerpos humanos y que resulta ser el padre de Choso. Así, el destino de Itadori se entrelaza en un árbol genealógico enredado y aterrador, donde hermanos, enemigos y aliados se confunden en una misma línea. La batalla alcanza un nuevo nivel. Itadori, Choso y sus aliados se preparan para enfrentar a Geto y Uraume, mientras todo indica que lo peor aún está por comenzar. En medio del caos aparece Yuki, una hechicera que desde hace años sostiene una idea radical. La única forma de acabar con las maldiciones es llevar a la humanidad a una nueva etapa de evolución. Ella intenta ganar tiempo mientras más ayuda llega, pero pronto queda claro que Geto, o mejor dicho, el ser que ahora controla su cuerpo, no comparte esa visión. La batalla se intensifica cuando Choso entra en acción. Su sangre envenena a Uraume, rompiendo el hechizo de hielo que mantenía a todos atrapados, obligándolos a retirarse. Sin embargo, antes de irse, Geto revela su verdadero plan. Había marcado previamente a personas comunes y objetos con la habilidad de Majito. Ahora, al activarla, esos humanos despiertan con energía maldita y se verán forzados a matarse entre sí para aprender a usar sus poderes. Entre ellos está incluso el arma maldita de Megumi. Este acto desata un caos sin precedentes, pues según Geto, marcará el renacer de la cúspide de la hechicería, como en la antigüedad. El resultado es devastador. Tokio se llena de maldiciones, la destrucción masiva se expande y el mundo ya no puede ocultar lo ocurrido. Los medios hacen pública la existencia de las maldiciones, mientras la oscuridad crece día a día. Ante este desastre, el mundo de los hechiceros toma decisiones drásticas. Declaran oficialmente que Geto sigue vivo y lo condenan a muerte otra vez. Señalan a Goyo como cómplice de Geto y lo exilian,
prohibiendo cualquier intento de liberarlo. Autorizan la ejecución del director Masamichi, acusado por haber instruido a Gojo y Geto en su juventud. Cancelan la posposición de la ejecución de Itadori, que ahora será inmediata. Nombran a Yuta Okotsu como el verdugo encargado de matar al protagonista. Mientras tanto, Yuji Itadori se encuentra vagando solo por la ciudad, lleno de cicatrices tras la catástrofe de Shibuya, enfrentando maldiciones una tras otra. El panorama parece oscuro, pero el relato cierra con una promesa. La historia de Jujutsu Kaisen continuará. No se habla aún de una tercera temporada confirmada, pero sí de que habrá más contenido y que la pesadilla apenas comienza.